de mucho tiempo. Entrañable. Analizar qué pasa en el mundo es solo cosa de expertos, con un futuro tan incierto en el que no hay paz ni un segundo. Con pensamiento profundo, académico y valiente, anticipó conflictos subyacentes. Horacio Calderón, bienvenido, que nos explique, le estaría agradecido qué pasa en el mundo y en Medio Oriente. Muy bien. ¿Cómo anda, Bueno, qué bárbaro. ¿Alguna vez te presentaron en tanto programa al que has ido con una payada? Es la primera vez. Bien. Me encantan las payadas, aparte. Bueno, si es payasada también puedes decir, ¿eh? No, por favor. Ah. Ahí está. Por favor. Y bueno, Más serio, más profesional, imposible. Horacio Calderón es especialista en política internacional, sabe todo. Y lo primero que tengo ganas de preguntarte es si va a explotar el mundo. Convengamos que se han subido de tono los cruces entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Ha salido a hablar un ministro ruso. ¿Qué pasa, Horacio? Bueno, evidentemente, a ver, estamos, para hablar brevemente de eso, ¿no? Finalizando un ciclo histórico de 5 siglos. Desde hace más o menos unos años, diría que desde el año 2008. Y todo esto conectado a un cambio generacional. Cuando uno habla final de ciclo histórico de 5 siglos, implica que hay todo va a haber todo un reacomodamiento, lo estamos viendo de manera violenta, de los grandes intereses geopolíticos de los principales actores mundiales, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, etcétera, más los emergentes, porque acá hay algo que también ha contribuido a detonar la situación actual. ¿Y a qué países colocás dentro de la categoría de países emergentes hoy día? Países emergentes, por ejemplo, Argentina es uno, Brasil es otro. Hay muchos países que creen que están desarrollados en algunos aspectos y realmente la situación indica que no es así, ¿no? Pero en cuanto a emergentes, ¿qué digo yo? Por ejemplo, Pakistán, la India, es decir, toda la, entre comillas, tropa que va detrás de los principales 5 actores del mundo que tienen derecho a veto en las Naciones Unidas. Pero además, cuando hablaba de, por ejemplo, de 5 siglos atrás, todos sabemos qué es lo que dejamos. Pero lo que acabas justamente vos de comentar al inicio es sinónimo de no saber qué es lo que viene en el futuro. Y realmente, cuando uno ve tanta violencia como la actual, nada que ver con la Primera Guerra Mundial ni con la Segunda Guerra Mundial, pero yo sí que, dado que has mencionado Corea, debo recordar al oyente o a quienes no lo sepan, que en ese conflicto entre 1950 y 1953 murieron más de 2,5 millones de personas. O sea, el estallido del conflicto actual en Corea, en la península de Corea, podía por supuesto superar esa cifra, ¿no? Hay mucha pirotecnia verbal por parte de Estados Unidos por un lado, de Corea del Norte por el otro, pero esa pirotecnia verbal, a mi juicio, no va o no iría, pues son todas presunciones. Tenemos dos personas impredecibles de un lado y del otro. Sí, Moscú dijo en las últimas horas que Estados Unidos atacó Irak porque sabía fehacientemente que no había armas químicas. Exacto. De hecho, las armas químicas nunca aparecieron. Mas no podría atacar, esto es lo que decía Moscú, mas no podría atacar a Corea del Norte porque también sabe fehacientemente que aquí sí hay armamento nuclear. ¿Es así? Es así, correcto. Y yo creo que el ejemplo de Irak, más el ejemplo de Libia, ¿no? Tal vez fue peor que el de Irak, porque contrariamente a Saddam Hussein, Muammar Gaddafi cambió de orientación y se asoció a todos los países de Occidente. Yo pues sabes que yo lo conocí mucho personalmente y todo eso, desfilar por la carpa de Gaddafi, Tony Blair, el hijo de Gaddafi estuvo con Hillary Clinton para combinar la creación de fuerzas especiales en Libia. Yo en el último viaje que hice en el año 2007 ya había personal de Estados Unidos, de los famosos think tanks americanos, había, por supuesto, lo dijeron los libios, había ya una relación estrecha con la CIA y además con Francia, hasta que por supuesto detonó el conflicto
originado con Francia, ¿no? La condena a muerte de Gaddafi, pues que yo lo anticipé. Sí, sí. O sea, esto va a terminar con la muerte de Gaddafi. Esto es un cambio de régimen. Esto pues va a lo de Corea, ¿no? Cuando Gaddafi dijo, yo quiero un dinar de oro para África, cuando todos sabemos que Francia continúa de alguna manera manejando a través de la corrupción de los grandes gobiernos africanos, sobre todo subsaharianos, la región del Sahel, donde está Mali, donde han surgido todos estos grupos, y por supuesto Sarkozy no iba a permitir eso. Bueno, ahí él inicia la movida, entre comillas, para hacer un cambio de régimen en Libia. Entonces, habida cuenta del ejemplo de Saddam Hussein y del ejemplo de Muammar Gaddafi, o sea, de Libia o de Irak, porque no había peores enemigos de Al-Qaeda que Saddam Hussein y que Muammar Gaddafi. Eso a mí me consta. Inventaron eso y obviamente estos países quedaron indefensos frente a la OTAN. Ahora, Corea del Norte, reafirmando lo que dice el ministro ruso, lo que acabas de comentar vos, diría que ellos están desarrollando, al margen de que son una tiranía dinástica, que se dice comunista, pero es una tiranía dinástica. O sea, el fundador fue el abuelo, siguió el hijo y ahora es el nieto. Que hablamos de Kim Jong, que es... Kim Jong-un, ¿no? Sí, que es un personaje difícil de descifrar para nosotros, ¿no? Exacto, porque además no hay demasiadas posibilidades en Corea del Norte de poder infiltrar a gente. Es un país muy hermético, muy cerrado. Se pueden explicar algunas otras cosas. Pero ellos, a ver, para concretar, ¿por qué hacen este desarrollo nuclear y misilístico? Porque ellos consideran que ser considerados de facto o de jure, por la vía judicial, digamos, ¿no? Una potencia nuclear, de alguna manera los vacunan ante cualquier intento de cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué Rusia y por qué China no quieren saber absolutamente nada con un cambio de régimen en Corea del Norte? Primero, porque la implosión causaría una afluencia de refugiados superior a lo mejor al millón, a los 2 millones de personas en la frontera con China, y además con Rusia, que es más reducida que la de China, la extensión. Y por otra parte, en lugar de encontrarse con a lo mejor un régimen extremista, tiránico, todo lo que se quiera en la frontera de China y de Rusia, que Rusia mantiene muchas muy buenas relaciones con Corea del Norte que se podrían explicar, si fuera el caso, bueno, ver las fronteras, un país o una Corea unificada con Estados Unidos como aliado principal. Es decir, tendrían a Estados Unidos como vecino en lugar de facto, ¿no? Claro, haría base ahí Estados Unidos. Como yo digo, a veces la Argentina, con respecto a las Islas Malvinas, no solamente es una región insular y marítima ocupada por Gran Bretaña, sino por la OTAN. También. Estamos con Horacio Calderón, especialista en política internacional. Siguiendo con el tema de Corea del Norte, ¿es posible un nuevo experimento con armamento nuclear en el Pacífico en los próximos días? ¿Cómo está sonando por ahí? A ver, todo es posible. Hasta una guerra es posible. Lo que se debe siempre técnicamente examinar es el grado de probabilidad de ocurrencia. Vos tenés bajo, mediano o alto, más o menos son los 3 principales grados, pero el resto no corre. Considerando que este régimen se encuentra amenazado, los especialistas que yo consulto por lo general, para cuando uno tiene que hablar, bueno, que después los hechos no vayan en contra de lo que uno haya dicho, o que por lo menos se aproxime. Ellos dicen que es de mediana probabilidad de ocurrencia de que puedan detonar una bomba de hidrógeno en el Pacífico. Entonces dan los distintos escenarios, y lo más probable es que Corea del Norte, si llegara a realizar esa prueba, ese test, fuera a 500 kilómetros de distancia, digamos, de globo terráqueo, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir las posibles víctimas que podría causar, por ejemplo, una explosión en el Océano Pacífico, que se elige y siempre se ha elegido muchas veces por su enorme extensión. Pero hay que ver que la cantidad de barcos que circulan por ahí, etcétera. Entonces, el efecto de una bomba de hidrógeno hecha explotar por Corea del Norte sería diferente si fuera en el mar, por ejemplo, o en un atolón o en algún lugar de esos, que en el espacio a 500, 600
kilómetros de altura, para que el oyente se... Horacio, ¿dónde está parado nuestro país en medio de todo esto? Como dice un amigo mío, Manuel Castro, ¿no? El colega, aparte, nunca se está demasiado lejos. O sea que la Argentina, obviamente, es un país que está geográficamente lejano, pero lo que ocurrió, por ejemplo, en 1992 y 1994, con los atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA, nos dan una pauta de que estamos geográficamente lejos, pero no demasiado, si se trata de realizar algún tipo, digamos, de acción violenta o atentado como lo que yo estoy mencionando. Lo que tiene la Argentina, a diferencia de Europa, que es un país integrador de la gente. O sea, vos acá no vas a encontrar masa crítica, a lo mejor, de personas que se sienten desarraigadas, ya por tercera generación de su tierra. Entiendo lo que decís, ¿no? Entonces, claro. No tiene masa crítica. Acá es muy difícil que un argentino se sienta desplazado y por eso vaya a querer, por ejemplo, cometer una masacre como las que vemos en Europa o la que hemos visto en Estados Unidos. Claro, porque eso es germen, termina resultando germen. Es un germen, porque vos tenés 3 dimensiones o 4 dimensiones en cuanto a los ataques que vemos en el mundo. Una dimensión, esto es muy sintético, por ejemplo, el Estado Mayor del ISIS, el Estado Mayor de Al-Qaeda. Segunda dimensión son células bien organizadas que de alguna manera están inspiradas por los estados mayores, por los comandos centrales, pero que tienen autodeterminación en cuanto a cometer ataques. Una tercera dimensión, que son los lobos solitarios, ¿no? Que también están inspirados, y por ejemplo, y las células crecidas en casa, como se llama, traduciéndolo al castellano. Y la cuarta ya son los delirantes, como el caso de Anders Breivik, que él solo planificó un crimen masivo de 70 noruegos, protestando contra la inmigración. Pero él no asesinó, por ejemplo, refugiados. Él mató gente como él. Mujeres, chicos, gente joven. Murieron más de 70 personas a manos de Síndico. Esa sería una cuarta dimensión. ¿Y nosotros tenemos alguna semilla de estas 4 dimensiones? No. No. Yo creo que la Argentina podría ser blanco nuevamente de un atentado, a lo mejor similar al del caso AMIA o al del caso Embajada de Israel, ¿no? Que pueda manejarse a lo mejor con un suicida, con un equipo muy táctico, muy reducido. Estamos con un servicio de inteligencia desarticulado, no importa por qué razones. De hecho, no hay expertos, yo lo he comentado en todos los medios de acá, o sea que no es una novedad que yo diga acá en Radio 10, como lo puede decir en Radio Mitre, como lo puede decir en cualquier radio, lo he dicho. La Argentina está en un estado de indefensión a nivel de defensa y a nivel de seguridad interior, y a nivel de inteligencia. O sea, tenemos primero inteligencia para poder después desarrollar las otras dos, ¿no? Exactamente, porque la inteligencia, por ejemplo, la inteligencia estratégica y la inteligencia táctica son muy importantes, sobre todo la estratégica. ¿Para qué? Para que el gobierno de turno, o sea, yo no estoy hablando del actual ni del pasado ni del futuro, estoy hablando de un estado general que viene de muchísimo tiempo atrás. O sea, en la actual AFI ha habido un descalabro que todos conocemos las razones. Bueno, primero gente que se ha jubilado, porque formar un especialista, como decía yo, tardan 5 años. Además que como no los hay en estos temas, hay especialistas en terrorismo, pero son personas que hablan del terrorismo, del contraterrorismo, están con la mentalidad de la época de los 70. Y esto requiere un conocimiento experto que pueda distinguir perfectamente una amenaza latente acá en la Argentina con personas que circulan, porque yo sé que en el pasado, no tan remoto, se han hecho seguimientos de supuestos sospechosos musulmanes de países que no voy a nombrar, y no tenían, por ejemplo, capacidad de análisis para determinar si eran peligrosos o no. Yo consigo... La AFI, o digo, los servicios de inteligencia argentinos siempre estuvo ligado a la política, y la verdad que un servicio de inteligencia debería estar ligado al país, al Estado como Estado, a la seguridad del Estado frente a otros Estados. Y lo mismo vale para las Fuerzas Armadas, para las Fuerzas de Seguridad, para las Fuerzas Policiales, y muchos de ellos también se han convertido en una especie de mini Estado dentro de un Estado argentino que tiene sus problemas, como ocurre en todos. Además, yo ayer di una conferencia justamente, clases en La Plata justamente de contravigilancia, una cosa especial, ¿no? Que es el talón de Aquiles
de todo intento criminal o terrorista. Es decir, si uno percibe que uno es blanco o que la persona protegida por uno es un blanco, porque ha observado vigilancia preoperacional, sí, ¿no? Entonces tienen la posibilidad de que se aborten esos ataques. De vigilar a los que van a hacer un ataque. Acá esas cosas no se dan. Claro. O sea, que sea autodidacta. Es decir, yo conozco gente que es autodidacta. En Argentina somos 5, si me agrego, que yo estoy en los medios. 5 especialistas en cuestiones de terrorismo de este tipo de origen, que requieren especialización. Solamente uno está en funciones en la Ciudad de Buenos Aires. Digamos que estamos indefensos, Horacio. Estamos entrados en indefensión, en inteligencia. Vos bien has señalado, Sun Tzu, el famoso general chino, decía que si uno no conoce al enemigo tiene la batalla perdida, ¿no? Primero eso, ¿no? O sea, me preocupa el G20, por ejemplo. El G20 que se desarrolla en breve en Puerto Madero. No. Esa es la Organización Mundial del Comercio que se realiza ahora en... No has estado errado en mencionar Puerto Madero, porque en realidad todavía no está decidido ni la fecha exacta ni el lugar donde se va a realizar. Eso por seguridad. Por seguridad. Calculemos que van a venir 20 jefes de Estado. Ustedes imagínense solamente a Trump, a Theresa May... No puede decir va a estar en tal hotel, va a estar en tal lugar. A Emmanuel Macron. No, la cantidad de personas que ellos van a traer acá. Claro. Además de los grupos antiglobalistas, que son extremadamente violentos, lo vimos en Alemania hace poco. Entonces, yo creo que frente a eso tampoco tenemos defensa aérea. Se está viendo ahora de qué manera la Argentina pueda contar con suficientes aviones que sean propios para proteger el espacio aéreo argentino sin necesidad de tener que, con la aprobación del Congreso, pedirle al señor Donald Trump o a la señora Theresa May. Imagínense ustedes tener aviones británicos, por ejemplo. Se hablaba de un alquiler de aviones de Brasil, que eso no es cierto, porque no se alquilan aviones de guerra. En todo caso se podían pero de alguna manera ceder temporariamente. Entonces, ¿quiénes lo van a pilotear? ¿Van a ser pilotos argentinos? ¿Van a ser pilotos brasileños? O serían, ¿no? Estamos hablando en potencial. Bueno, entonces tenemos acontecimientos como ese. Yo soy practicante, estamos en manos de Dios, la verdad. ¿no? Ahora después de la tanda te quiero preguntar ¿cuál fue el último incidente o el último episodio o la última actuación de ISIS en América Latina? Faltan 3 minutos para las 4:30. ¿Está bien así? Sí, ¿Está bien así, Donato? Sí, lo sigo. Dígame que sí, porque si no sabe qué, viene un especialista en política internacional y usted tiene que preguntar. Le pido por favor. Vamos a la tanda, dale. Cecilio Flemati, en Radio 10. Drive es limpieza y fragancia sin pagar de más. Y te conviene tanto que con la plata que compras otro jabón, podés comprarte un Drive. Y ese bocadito helado que comes a escondidas cuando todos se fueron a dormir. Y si te ensucias, ya sabes, nuevo Drive. La limpieza y fragancia que necesitas sin pagar de más. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Axilas. Las afeitas y las depilás. Por eso cada día necesitan el mejor cuidado. Te presentamos el nuevo DAV con tecnología de triple humectación. Cuida tus axilas todos los días, dejándolas más suaves y lindas. Nuevo antitranspirante DAV. Cuida la piel de tus axilas mejor que nunca. Radio 10 te invita a la vuelta del Cirque du Soleil para llevarnos a una isla de misterios, Amaluna. Desde el 15 de marzo, bajo la gran carpa en Costanera Sur. Compra tus entradas ingresando a compratuticket.com. Amaluna, el Cirque du Soleil. Desde el 15 de marzo en Buenos Aires. Organizan Stadium y 6 Pasos. Estamos buscando a Santiago Andrés Maldonado. Si tenés algún dato concreto o información sobre lo que pasó, podés llamar al 0800-555-5065. Hay una recompensa de 2 millones de pesos. Ministerio de Seguridad. Presidencia de la Nación. Fuiste
Ricardo Arjona ya es récord de venta. 3 estadios agotados. Nueva función, 26 de noviembre, DirecTV Arena. Conseguí tus entradas en compratuticket.com. Aprovechalo con tarjeta Santander Río en 3 cuotas sin interés o canjealas desde 31.500 puntos Superclub. Cuando yo te decía lo de Puerto Madero, Sí. en relación a la seguridad y demás, el G20 es en el 2018 y Argentina es sede. Pero entre el 10 y el 14 de noviembre se realiza una conferencia muy importante Exacto. de la Organización Mundial de Comercio, que va a tener a casi, creo que son entre 160 y 200 miembros, y Argentina es sede. Van a estar todos los ministros de comercio de estos países, de los más importantes del mundo, aunque algún primer mandatario. También posemos la mirada en ese acontecimiento, que por lo pronto ya los vecinos de Puerto Madero tienen que registrar sus huellas dactilares para poder circular libremente por la zona, y tienen tiempo hasta el último día hábil de octubre, creo, porque esto es entre el 10 y el 14 de noviembre. Exacto, bueno, justamente iba a mencionar eso como medida de seguridad que me parece la más lógica, ¿no? La circulación de autos y la circulación, o evitar la circulación, por ejemplo, de personas desconocidas dentro de lo que es el área de Puerto Madero. Pero una cosa es la OMC, aunque vengan las personas más importantes. Otra cosa es G20 con los presidentes, claro, yo tuviera que, aconsejar, diría, la descentralización del evento. Es decir, que algunas reuniones se hagan en una provincia y otras en otra o en varias, primer punto, para dificultar justamente el acceso o facilitar los perímetros defensivos, etcétera, ¿no? Yo lo central, si me tuvieran que pedir un consejo, lo haría en el Mesidor, en esa zona, ¿no? Una zona de angostura, donde a lo mejor los presidentes no pueden estar a lo mejor tan cómodos en una super suite cada uno, pero que tengan, por ejemplo, un ámbito de seguridad más o menos lógico. Yo creo que lo va a haber. Hay que ver también cuando fue la cumbre de acá del año 2005, de noviembre del año 2005, que, por ejemplo, se protegió muchísimo la cumbre de Mar del Plata. Mar del Plata fue, sí. Pero se desprotegió al llevar tanta masa crítica de fuerzas de seguridad y policiales para proteger eso, se quitaron las protecciones de otros lugares. Entonces, no hay que darle ideas a los cacos. A los cacos o a los... claro, porque, por ejemplo, el último gran evento que hubo en Brasil, el mayor riesgo no era el terrorismo, sino la criminalidad organizada, los cacos, los ladrones, etcétera, ¿no? Con respecto a lo del ISIS... Claro, yo te preguntaba, ¿cuándo fue la última noticia? La última intervención, la última noticia, lo último que se supo de ISIS en América Latina, si es que ha habido alguna gestión, alguna intervención del Estado Islámico aquí. No, yo creo que hay una cosa a destacar que me parece importante. En el año 2012, el grupo Soufan, cuyo presidente es Ali Soufan, eso hasta lo pueden googlear los oyentes si quieren. ¿Cómo es? Ali Soufan, ¿no? Ali Soufan fue un agente importante del FBI que ahora tiene tiene un grupo, una fundación, una página web muy interesante. Publicó una lista de la cantidad de voluntarios que tenía cada país peleando por el ISIS. Él, creo que en la Argentina puso 22. A partir de esa publicación, yo he pedido a cuanta fuente hubo al alcance, incluyendo algunas personas de altísimo nivel, por ejemplo de Estados Unidos, dedicadas a la cuestión justamente del terrorismo, y nadie, ni en Estados Unidos, ni en Gran Bretaña, ni en Europa, pudieron poner ni siquiera un solo nombre y apellido. Sí hubo un argentino detenido por estar vinculado con Al-Qaeda, fue condenado en España, que creo que vivió casi toda su vida fuera del país, y fue cooptado por su mujer, que sí era yihadista. Con respecto, digamos, al tema ese, o sea, no se ha podido comprobar que lo que dijo este agente del FBI fuera cierto. Acá en Argentina, lo último que se dijo, que fue el secretario de Seguridad actual, Eugenio Bursaco, fue que pensaban o que creían o algo así, que podía haber acá personas del ISIS, pero estaban siendo vigiladas. En esta declaración yo no le he visto, digamos, demasiada consistencia,
porque si se supiera que acá en Argentina, por ejemplo, hay elementos del ISIS, esos elementos tienen que ser neutralizados de manera inmediata. Neutralizar no significa matarlos, significa, investigar, por lo menos. Investigarlos, si son extranjeros, pedirle que se vayan. Y yo les comento algo que es inédito, o sea que les doy, por ejemplo, a ustedes la primicia. La primicia de esto, ¿no? A Víctor Hugo Morales en el año 2005 le costó un dolor de cabeza una entrevista conmigo, pero bueno, al final lamentablemente se dio lo que yo estaba diciendo. Y es que acá hubo una persona que llegó a la Argentina vinculada a la red Al-Qaeda, de alguna forma mimetizada en una delegación islamista, que no es terrorista, pero de esa organización que se llama Jamaat Tabligh, sí ha sido un semillero probado de personas, por ejemplo, que han estado luego en campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán, etcétera. Y llegaron acá. Bueno, se desprendió uno de Al-Qaeda, acá en Argentina, y realmente se lo pudo localizar a la persona que estaba haciendo muy probablemente inteligencia preoperacional. No era una persona que estaba activa en el sentido de que fuera candidata a lanzar un ataque. Pero costó muchísimo localizar a esa persona, y se la encontró por la colaboración de gente de la comunidad musulmana local. ¿Cuánto hace esto? Esto hará 5 años atrás, 6 años atrás aproximadamente. Estaba en Córdoba, no tengo ningún inconveniente. Y se lo llevaron. Se le invitó a que se fuera. Claro. Y después, por ejemplo, hay muchos casos en los cuales piden visa para ingresar a la Argentina, dando nombres de personas de la comunidad árabe de acá, por ejemplo, musulmana, que no lo conoce. Claro, te da el nombre. Dan el nombre, que es el fiador. Pero ahora lo que se está haciendo, creo bien, es el tema de los fiadores. Después yo Conozco gente que recibe así parientes musulmanes, y lo que tienen que hacer es van a la casa. Ahora cuesta muchísimo. Como una ambientacional, costó mucho, y era porque venían a visitar parientes nomás, pero les costó mucho. Ustedes recuerdan, porque ha salido en casi todos los medios, la refugiada, por ejemplo, de La Pampa. Sí. Bueno, costó, pero muchísimo tiempo que esa chica pudiera venir a la Argentina con toda una encima de familia cristiana, o sea, creo que no era ni... Sí, cristiana. ¿No? O sea, que no... No hablaba una palabra. Pero, que no podían, no podían lograr que viniera acá. Sí. Después en la Argentina, del famoso plan de refugiados sirios, han entrado 1.500. 1.500, de los cuales quedaron en la Argentina aproximadamente 500, datos. Yo estuve en Jordania en noviembre del año pasado. Estuve en Jordania y estuve en Israel. Iba a ir a Turquía, pero ya estaba demasiado complicada la situación. Además, yo soy crítico muy duro del presidente de Turquía, me pareció conveniente lo personal. Erdogan. Ahora te quiero preguntar sobre eso, porque está terminando de construir un muro. ¿Has visto que lo publiqué yo? ¿No? Sí. No. Pero yo diría que por el momento, dado el escaso despliegue por parte de Estados Unidos de, por ejemplo, grupo de ataques de portaaviones. Yo sigo a diario eso, ¿no? Para atacar Libia llevaron en el año 87, que yo salí en el último avión, como dicen de allá, porque me dijeron usted se tiene que ir, porque había un ataque inminente, año 87. Utilizaron 3 grupos de ataque de portaaviones y un portahelicóptero, si mal no recuerdo. Ni hablar ahora cuando terminaron con el derrocamiento y el asesinato de Gaddafi. Es decir, si se quisiera realmente atacar a Corea del Norte, deberían tener por lo menos casi toda la flota americana la zona. Y no están. Por ejemplo, después Estados Unidos sobrevuela Corea del Sur, o se aproxima a Corea del Norte con un tipo de aviones que, por ejemplo, no serían los utilizados o utilizables en un ataque. Sí. Podría hablar una hora sobre este tema. Voy a hacerlo muy sintético. Yo no veo que la pirotecnia verbal de Donald Trump, el gordito Kim es otro tema, vaya acompañada con un despliegue en la realidad bélico en la realidad. Porque muchos se decían con el tema de terremotos y demás, y esto no tenía que ver con ese ensayo nuclear del Pacífico, si en realidad la bomba ya la hubieran tirado, si los ensayos ya habían llegado a Estados Unidos, y esto que vemos no son réplicas, porque la de hidrógeno, que es muchísimo más potente que una bomba atómica, pero genera también terremotos. Pero por supuesto, sí. De hecho, cuando se produce un test nuclear,
por la forma que está encapsulado subterráneamente, está preparado para que todo se encapsule y que no haya demasiada contaminación, claro. Al punto que no se sabe si eso no es, sí. qué es. Además, una cuestión es si los túneles son verticales o si son horizontales. Si el túnel es horizontal, se corre el peligro de que se derrumbe todo el lugar, esa montaña donde está ubicada la zona, y que evidentemente todo eso salga a la atmósfera. Claro. Entonces yo creo que si Corea del Norte... Y además se contamina todo el mar, o sea, se contamina. Claro, yo creo que yo coincido con el que es de mediana probabilidad de ocurrencia una prueba nuclear de Corea del Norte en el Pacífico. Pero yo apostaría más a que si eso se concreta, sea en el espacio, a 500 kilómetros aproximadamente, ¿no? Lo cual va a causar un impacto electromagnético, hay satélites, etcétera. Pero que va a ser grave. Pero ¿sabe qué es lo grave de todo esto? Que para llegar al Océano Pacífico, tiene el misil que transporte esa bomba de hidrógeno, tiene que, aunque sea por el hiperespacio, tiene que pasar por encima, por ejemplo, del territorio de Japón. Bueno, si uno hace una traza perpendicular. Si el misil llegara, por ejemplo, a volar por encima de Japón, digamos. Sí, por encima de Japón, a una altura 10.000, 11.000, 12.000, 13.000 metros, se correría el peligro de que cayera y que explotara cerca de algún sitio altamente poblado. Claro. Entonces acá, lo que dice acá el amigo... de Bombiñas. El amigo de Bombiñas. ¿En qué estado está Bombiñas? Bombiñas, no quiero hablar de eso. Ah, bueno. Estoy en riesgo personal. Estás hablando con un especialista internacional. No quiero dar información. Pero igual para que no venga la bomba. Es información pública. Corro riesgo. Que no lo vayan a buscar. No quiero decir dónde está la Radio Days. Para que no venga el bonito. Estoy en riesgo. No venga el bonito. Está bien. Que no ubiquen satelitalmente. ¿Dónde está? Exactamente. Si yo comprendo, me necesitas. Ahora, este Pin es un loco, ¿no? Porque hablan de cosas sexuales, de gente esclava, de comida, de lo que gasta. Este hombre, el norcoreano, digo. Yo pensé que estaban hablando de acá de Piscis. No, de Piscis no. Yo me voy a pedir también. Yo me quedo para la parte de la alergia, no me lo pierdo. Eso, como alérgico acá, aunque no hable, me quedo. Bueno, perdón. Ya sabes que no va a hablar yo. Aunque no hable la doctora. Aunque no hable. Pensé que ya la estaba... No, que no hable yo. Claro. No, sí, hoy la doctora habla. Ayer vino, habló de todo menos de lo que tenía que hablar. Claro. Hoy va a ser específica. Bueno, decías que sí, que es un colifa bárbaro. No es un señor que esté bien. A ver, yo no estoy de acuerdo con... Yo creo que se manejan con una lógica racional que no se corresponde con la lógica nuestra occidental. Eso pasa también cuando me dicen los de Al-Qaeda, me decían con Medio Oriente. Son todos locos. Esos son locos. No, tienen tienen su lógica, una lógica, un razonamiento que se corresponde con la cultura, la idiosincrasia, la desviación religiosa que ellos tienen del verdadero Islam, etcétera, ¿no? Pero yendo a la pregunta concreta, yo no creo que esté loco, porque además el personaje o sea, los tres líderes, el fundador, el abuelo, el padre y él. El abuelo, el padre y él. Kim Jong-il y Kim Jong-un. Me costó muchísimo. Kim Jong-un. Sí, Kim Jong-un es el último. Que aparentemente mandó a asesinar a su hermano. Eso parece salir en estas películas de James Bond. Con un componente que demuestra, que se llama BX, que además de tener un arsenal nuclear, deben tener muy probablemente un arsenal de armas químicas y biológicas altamente letales. O sea, si yo tuviera en el lugar la posibilidad de hacerle llegar alguna idea a Kim, a ambos, sobre todo a Donald Trump, que Donald Trump lo insinuó, tendría que haber una especie de cumbre, aunque parezca para algunos ridículo, decir cómo el presidente de los Estados Unidos se va a reunir porque ambos son impredecibles. Sí. No, y un comandante militar tiene que ser impredecible. Vos no le podés decir al enemigo, mira, si vos haces esto, yo te ataco aquí, acá, porque es automáticamente... No, pero digo la locura en este sentido. Por un lado, por otro lado, un arquitecto de un aeropuerto lo mandó a ejecutar. O sea, ese tipo de cosas, de reacciones que desde nuestra cultura es raro. Lo que sucede es que el hermanastro de él
A mí la más grave fue la forma que lo mataron. Esto parece salir de una película de James Bond. Sí. ¿No? Con gas BX, que es un gas, pero altamente letal, para ser utilizado por ejemplo, eso sí puede ser utilizado, por ejemplo, enviar a Japón, así como están tirando misiles, que les aclaro que van a ensobrar Japón, sobre todo Guam, lo más probable, con misiles. ¿Qué significa ensobrar? Que a lo mejor van a mandar 4 o 5 misiles de golpe, sí. Y cada uno de esos misiles, aterrice o amarice en el mar, alrededor justamente. Y queda como encerrado, no tiene salida. Entonces dice enveloping, ¿no? O sea, como si fuera ensobrarlo, ¿no? Envolverlo. Sí. ¿No? O sea que yo creo que lo ideal sería una cumbre, o si no, un gran acuerdo entre Estados Unidos y entre Corea del Norte. Sí. Porque hay que tener en cuenta una cosa: Corea del Norte... Está la humanidad en el medio de esta locura. Claro, y Corea del Sur, ambos países, o sea, los coreanos sufrieron, digamos, el dominio de China y el dominio brutal del Japón durante muchísimas décadas. Por ejemplo, al punto que fundaron o crearon un batallón de esclavas sexuales. Las esclavas sexuales. Para servir a los soldados y a los jefes militares tienen japoneses. Una pileta olímpica subterránea, prueba de misiles, o sea, cosas como... Sí. Horacio, te agradecemos mucho que nos hayas visitado. Un placer. Y vieron, es el que más